Vamos a comenzar con interpretación de la topografía corneal, que va a tener su importancia en la selección, en muchos casos, de la lente intraocular adecuada. A mí me ha tocado un poco la fase introductoria de la topografía, y entonces yo comenzaría indicando que vamos a utilizar, los profesionales, la topografía corneal fundamentalmente para dos aspectos. Uno, determinar la regularidad y simetría de la córnea, generalmente cuando hay que diagnosticar alguna patología corneal, y también para valorar la calidad óptica de la misma. Hay una segunda función de la topografía corneal que afecta mucho más al tema del debate de esta tarde, que es conocer la potencia de la córnea, y esto va a tener su repercusión cuando se quieren planificar cirugías de tipo refractivo, bien sea en la córnea o, como el caso que nos ocupa, en lentes intraoculares. Para conseguir esto, usamos la topografía corneal desde dos vertientes. Una, la que más voy a profundizar en esta primera parte de la charla, que son los mapas topográficos, y hay un segundo aspecto que también usaremos de la topografía corneal, que son los denominados índices topográficos, que son una especie de números que nos van a dar una información importante. Lo que yo voy a tocar es más el aspecto de los mapas corneales, y entonces indicar que hay tres tipos fundamentales de mapas, que son los mapas de curvatura, los mapas de elevación y los mapas refractivos. Para el primer objetivo de la topografía corneal, que es determinar la regularidad y simetría de la córnea, generalmente utilizaremos los mapas de curvatura y de elevación. Si el topógrafo es un topógrafo de disco de Plácido, usaremos exclusivamente la de curvatura. Cuando hablamos del Pentacam, ahí tenemos muchas más posibilidades, y generalmente la curvatura la utilizaremos para observar la superficie anterior de la córnea, y la elevación tanto para la superficie anterior como casi en exclusiva para determinar la superficie posterior de la córnea. El tercer tipo de mapa, los refractivos, son los que nos darán la potencia corneal, y el Pentacam nos ofrece una amplia gama de mapas refractivos que veremos realmente en qué consisten más adelante de la charla. Vamos a comenzar por dar las pinceladas de los mapas de curvatura y de elevación. De nuevo, insistir básicamente en que vamos a determinar la regularidad y simetría de la córnea. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una presentación de 4 mapas donde vemos arriba a la izquierda un mapa de curvatura. Aquí en la parte de la derecha, arriba, la elevación de la superficie anterior de la córnea, abajo de la superficie posterior, y el mapa paquimétrico abajo a la izquierda. Bueno, debemos de conocer que los mapas de curvatura lo que pretenden es darnos el radio de curvatura, como su nombre indica, de cada uno de los puntos de la córnea, y hay dos tipos de presentaciones. Una que vamos a llamar axial o sagital, que realmente nos da los valores de radio de curvatura referidos al eje óptico. Sin embargo, hay otra presentación en los mapas de curvatura, que es el tangencial, donde el valor de curvatura es el real, en el que no asume un centro de curvatura en el eje óptico, sino que para cada punto de la córnea nos da el valor del radio en milímetros. Utilizar uno u otro no va a cambiar el que determinemos una córnea, si es regular y simétrica, lo será tanto en el mapa axial como en el mapa tangencial. Sin embargo, el mapa axial hay diferencias, sobre todo en la parte periférica. En cuanto a radio, los radios de los mapas axiales y sagitales son menos planos que los tangenciales, los verdaderos, que tienen más potencia y por tanto son más planos. Pero hay que recordar que usemos uno u otro. Si la córnea es regular y simétrica, se nos dará esa presentación tanto en uno como en otro. En cuanto a la elevación, lo que consiste es otro concepto totalmente distinto, que es comparar la córnea la superficie anterior o bien la posterior, la que estemos analizando, compararla con una superficie, diríamos, o una cónica regular. Se puede hoy en día comparar con superficies tóricas, con superficies asféricas, aunque sigue siendo lo más habitual comparar con una superficie esférica. Y entonces los mapas lo que presentan es la elevación o depresión que tiene la córnea real respecto a esa referencia perfecta.
Como decía, los mapas de curvatura y de elevación vamos a utilizarlos fundamentalmente para ver si esa córnea es lo suficientemente normal en cuanto a regularidad y simetría, y según Vaughan, un profesional que estudió estos temas, encontró que en un 22,6% de las córneas normales, sanas, vamos a encontrar un patrón que se llama redondo, que es el que presentamos aquí, donde son córneas sin astigmatismo corneal y que vamos a ver una presentación, unos cambios de color muy homogéneos del centro hacia la peripecia. A continuación, en un casi un 21% de las veces vamos a encontrar un patrón oval, que es en aquellas córneas donde el astigmatismo corneal empieza a estar entre 0,25 y no llega o no supera la dioptría, y entonces vemos que los cambios de curvatura se van a producir dentro de zonas ópticas ovaladas. Por último, cuando ya el astigmatismo corneal es de una dioptría o superior, aparece el lazo topográfico simétrico, que es esta presentación de aquí, y nos lo vamos a encontrar en un 17,5% de los casos. Sin embargo, hay que destacar que, según este autor, en un 32,1% de los casos y en un 7,1% por otro, nos vamos a encontrar en córneas sanas, normales, nos vamos a encontrar con patrones asimétricos, como vemos en la presentación 5, donde vemos este patrón asimétrico, o irregular, como vemos en la presentación 10. Y todo esto siendo la córnea normal. Es lo que realmente ustedes los oftalmólogos meten en el cajón desastre del queratocono topográfico, porque realmente no encuentran, diríamos, una patología que justifique, pero sin embargo el mapa topográfico sí que da una información de un posible queratocono. ¿Cómo es posible que pueda haber una irregularidad en la córnea y que ésta no sea patológica? Bueno, parece ser que una de las causantes fundamentales de que encontremos patrones de tipo irregular y asimétrico en córneas normales es el ángulo capa. El ángulo capa, cuando va aumentando, lo que va haciendo es que la, diríamos, proyección del lazo topográfico en esa córnea que está un poquito girada debido al ángulo capa, pues va a producir que, aunque la córnea tenga un determinado lazo topográfico regular, bien sea de un astigmatismo directo o bien sea de un astigmatismo inverso, la existencia de ángulo capa en X, en Y o en X y en Y produce una deformación de esos lazos, pero que no es real. Y por tanto, ese paciente generalmente, o esa persona generalmente, tiene una buena agudeza visual y no tiene ninguna patología. El ángulo capa también creo que debe de ser de interés comentar luego la posible influencia para, a la hora de implantar la lente intraocular, ver dónde se centra esa lente para obtener la mejor calidad visual. En cuanto a la elevación, que se utiliza también para ver la regularidad y simetría de la superficie anterior y casi exclusivamente cuando queremos analizar la superficie posterior, lo que se trata de determinar es los valores que están por encima de la referencia esférica, que se toma como referencia, y entonces en función del área que vayamos a analizar, los 8 milímetros centrales o 9 milímetros centrales, está ya parametrizado que con el topógrafo Pentacam encontramos en función de las micras de elevación que haya en esa zona central, sea de la cara anterior o sea de la cara posterior, vamos a clasificar esa córnea como normal, sospechosa o patológica, fundamentalmente cuando existe un queratocono de cara posterior. Muy bien, esto, diríamos, sería un poco lo básico a nivel de los mapas de curvatura y de elevación para determinar regularidad y simetría. Lo que quizás sea más importante para la jornada de hoy son los mapas refractivos, y entonces dentro de los mapas refractivos el topógrafo Pentacam da una gran variedad de ellos, en concreto 5 mapas de potencia refractiva de la córnea. ¿Qué hay que distinguir de ellos? Primero, que algunos utilizan la córnea como si fuese un dioptrio esférico. Entonces utilizan una formulación que es la del poder del dioptrio esférico, que realmente eso no es como es la córnea. La córnea en sí es una lente, ¿no? Y sin embargo, otros mapas van a utilizar, en cuanto a fórmulas, lo que es la ley de la refracción, la ley de Snell,
que sí es una forma mucho más correcta de ver la potencia de esos medios que componen la córnea. Por tanto, unos mapas utilizan dióptero esférico, otros la ley de Snell, siendo mucho más real y correcto utilizar la ley de refracción o ley de Snell. Otro aspecto de diferencia entre esos mapas es los índices de refracción. Por motivos históricos, puesto que así se ha usado con anteriores instrumentos, se suele utilizar un índice de 1,3375, denominado índice keratométrico, que realmente ese no es realmente el índice de la córnea, y por tanto, si utilizamos este índice en las fórmulas, vamos a encontrar algunos alejamientos respecto a el poder refractivo real. Sin embargo, otros de los mapas del Pentacam utilizan los verdaderos índices de refracción de córnea o del humor acuoso cuando se tiene en cuenta la superficie posterior. Y por último, hay que tener en cuenta que los 5 mapas del Pentacam, algunos únicamente tienen en cuenta la superficie anterior de la córnea. Aquí nos encontraríamos con los mapas que se llaman de poder axial o sagital y son muy similares a los que pueden suministrar los topógrafos de disco de Plácido, y también hay el mapa de poder verdadero refractivo que utiliza solo la superficie anterior. Hay otros 2 mapas en el Pentacam que ya incorporan para su cálculo de la potencia corneal la superficie anterior y la superficie posterior, puesto que el topógrafo puede medir, como antes hemos comentado, las 2 superficies. Entonces encontramos el poder neto verdadero y el poder de lecturas de keratometría equivalente. Ambos realmente son utilizando la anterior y posterior, y ahora veremos un poco las diferencias entre ellos. Y por último, hay la posibilidad, un mapa que se llama el poder refractivo total, que utiliza no solo la curvatura medida anterior y posterior, sino también la paquimetría que mide este instrumento. Estas son las cuestiones a tener en cuenta para conocer cada uno de los mapas. Los 2 primeros, poder axial y sagital, o sea, poder axial o sagital y el poder refractivo. Estos 2 mapas utilizan exclusivamente la superficie anterior de la córnea. El de poder axial o sagital utiliza o hace la córnea como si fuese un dióptrio esférico. Y, sin embargo, el poder refractivo, que es el de la derecha, tiene en cuenta la ley de la refracción. Diferencias. Fíjense aquí, si nosotros medimos con el instrumento una esfera de radio, obviamente, si hablamos de pasar las dioptrías de curvatura, debería de darnos un valor uniforme en toda su área, puesto que estamos hablando de una esfera. Y efectivamente, el poder axial nos da en dioptrías una potencia que es la misma en el centro y en la periferia, porque nos está midiendo una esfera. Sin embargo, la visión, cuando se produce cuando a la córnea llega haces de luz incidente paralelos al eje óptico, todos saben que la córnea tiene una aberración esférica, es decir, no va toda la luz al mismo foco, sino que según nos alejamos del eje óptico hay una refracción mayor o menor, produciendo una aberración esférica. Y esto sí que es determinado en el mapa de poder refractivo, donde vemos simplemente por el cambio de color cómo esa esfera, que tiene un radio uniforme, sin embargo, a nivel de potencia, del centro a la periferia, está cambiando su valor dióptrico. Así todo, esto queda limitado a la superficie anterior de la córnea. Otros 2 mapas que tienen en cuenta aquí la superficie anterior y la superficie posterior es el poder neto verdadero y el poder de lecturas keratométricas equivalentes. La misma presentación. En este caso, pasamos por el instrumento una esfera de radio anterior 8 milímetros, pero también que tenga una esfera posterior de 6,58 milímetros. Cuando hablamos del poder neto verdadero, utilizamos también la fórmula de dióptrio esférico, aunque teniendo en cuenta las 2 superficies, y nos da una potencia uniforme en todo el área medida, porque verdaderamente estamos hablando de 2 esferas. Sin embargo, cuando vamos a la ley de refracción, a la ley de Snell, encontramos que efectivamente hay una aberración esférica marcada del centro hacia la periferia. Es decir, el poder EKR aplica la ley de Snell y la superficie anterior y posterior. Y por último,
diríamos, el más verdadero, entre comillas, de todo, es el que utiliza el mapa refractivo total, donde va a tener en cuenta la curvatura de la superficie anterior de la córnea, la curvatura de la superficie posterior de la córnea y la paquimetría. Y entonces, aplicando la ley de Snell, va a encontrar el verdadero poder refractivo de la córnea, que obviamente va cambiando del centro hacia la periferia en forma de aberración esférica positiva. Otra cuestión es que, de acuerdo a los índices que utilizan y demás, para algunas fórmulas de cálculo no es posible a día de hoy utilizar este mapa y debemos de ir a alguno de los anteriores, pero a nivel de conocer la potencia real de la córnea, este sería el verdadero de todos los mencionados. Y nada más, esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias por la atención.